Bien, me había quedado en el vídeo anterior explicando un poco lo de la batalla del Ebro, ¿vale? Estamos en la tercera fase. Hemos visto la primera fase, que es cuando Franco llega desde Marruecos y va subiendo por la frontera, va subiendo por Extremadura, por la frontera de Portugal, hasta que se tiene que cantar entre tomar Toledo o Madrid, decide tomar Toledo y a partir de ahí intentan cercar Madrid para que Madrid finalmente caiga y tomar el gobierno republicano. Por eso otros generales como Mola van bajando desde el norte, pero Mola recordamos que fracasó en la batalla de Guadarrama. Intentan tomar Madrid, pero estaba muy bien defendida por los vecinos, por las brigadas internacionales y por parte de aviación de la Unión Soviética. Así que lo único que deciden hacer es cercarlo. Como veis, reducen bastante el cerco sobre Madrid para que sea Madrid quien finalmente acabe cayendo y deciden dividir a las tropas republicanas yéndose a atacar el norte y al final se hacen con las ciudades industriales del norte tras bombardeos tan intensos como el de Guernica. Por otro lado, después también en la segunda fase es cuando se toma la frontera con Francia, llegando incluso hasta Irún. En la segunda etapa se produjo también la batalla de Brunete, que logró también mantener Madrid, y la de Belchite, donde Belchite quedó en la zona de Zaragoza destruido y se tuvo que construir nuevo. Y nos habíamos quedado en la tercera fase, cuando el bando sublevado decide tomar la zona de Castellón por Vinaroz. Entonces deja completamente divididas los dos frentes republicanos, que son Cataluña y el frente de Centro Levante. De esta manera los deja sin comunicación, con lo que Cataluña pues ya ve un poco que fácilmente podrá caer y muchas personas empezarán a huir, como veremos en la diapositiva siguiente. Es en este momento cuando se hace esta propaganda, la de soldados rojos, se os está acabando el mapa, vais a caer en manos de Franco y tal, y establecen pues qué zonas tiene el bando sublevado y qué zonas tiene el bando republicano, y lo lanzan como una amenaza también para que las personas que estén en el bando republicano pues que dejen de combatir y que se rindan ya ante lo que ellos consideran evidente. En este contexto se produce la batalla del Ebro, que es donde nos hemos quedado, en la cual la República va a intentar hacer una serie de maniobras desesperadas para intentar mantener lo que les queda. Entonces, vemos que el conflicto había dado un vuelco en favor de los sublevados. Es decir, habían pasado los sublevados de controlar algunos puntos en la provincia, sobre todo zonas rurales, y de no tener prácticamente nada de logística porque la aviación y la marina pertenecía a la República, han pasado a dominar completamente el mapa de España. ¿Cómo lo han conseguido? Pues ya hemos visto que sobre todo con esta ayuda internacional. Si no hubiera sido por la ayuda internacional, pues posiblemente esto no habría llegado a más. Pero el pacto de no intervención de alguna manera condenó a la República, mientras que favoreció al bando sublevado. Entonces, en este momento se cruza el Ebro el 25 de julio e intentan mantener las posiciones a pesar del fuego intenso de las tropas de Franco, es decir, a pesar de que las tropas de Franco eran muy belicosas. Se destruyó puentes, hubo también unas riadas intensas, es decir, que no se favoreció mucho, la coyuntura no favoreció mucho a la República, pero además de esto, también muchos voluntarios de las brigadas internacionales se van porque ven cómo Francia y Gran Bretaña empiezan a claudicar ante Hitler en el Pacto de Múnich, que veremos en el tema siguiente que veremos la semana que viene, que es el de la Segunda Guerra Mundial. En el Pacto de Múnich, Hitler se reunió con Francia y Gran Bretaña para decirles que si mantenían lo que Hitler había conseguido hasta este momento, no invadiría más zonas. Claro, esto acabará no siendo así porque acabará invadiendo Polonia y generará la Segunda Guerra Mundial. Pero en este momento, claro, deciden firmar eso con Hitler, y si mantienen sus posiciones quiere decir también no injerencia en la guerra civil para mantener lo que está apoyando Hitler. Entonces, en este pacto de Múnich, muchos brigadistas internacionales se van porque ven cómo Europa está claudicando ante Hitler. Entonces se cierra la frontera francesa, ya que los franceses han decidido respetar
han decidido respetar lo que controla Hitler con tal de que Hitler no siga invadiendo y no llegar a una Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto ya definitivamente sí que acaba de condenar a la República con el Pacto de Múnich, ya que tienen que, ya que de esta manera Francia y Reino Unido tienen que respetar las posiciones de Hitler incluso en España. Por tanto, las fuerzas republicanas ya se ven perdidas, sobre todo en el cierre de fronteras con Francia, y ya dan por perdida esta batalla del Ebro. Esto nos lleva a la última fase, la fase definitiva, en la cual los nacionales, después de esta situación que ha generado el Pacto de Múnich, les favorece para tomar Madrid. Los nacionales ocupan Cataluña y cae Madrid. Pero primero, después de la ocupación de Cataluña, los brigadistas internacionales salen de España, pero también salen de España parte del gobierno republicano y todas aquellas personas que puedan salir por la frontera francesa, y muchos de ellos, en condiciones desastrosas y penosas, acabarán en campos de refugiados. Después en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler con españoles que huyeron de la guerra civil, se cuenta que Hitler escribió a Franco diciéndole: he encontrado a españoles en Francia, ¿qué hago con ellos? Y Franco le contestaba: si estaban en Francia es porque se han exiliado y por tanto no son españoles ni son nada. ¿Vale? Es decir, un poco para que veáis cómo incluso después de la guerra civil aún sigue esta persecución contra gente que lo único que hizo fue huir de la guerra. Por otro lado, en este momento también se produce la caída de Madrid, en un momento en el que el gobierno de Franco es reconocido por Francia y Gran Bretaña en este periodo de respetar lo conseguido por Hitler, y como ven que ya prácticamente el mapa de España está perdido, lo que deciden hacer es, para ver si así se calma la tensión en España, es reconocer el gobierno de Franco, y que de esta manera pues no piensan que así pues ya no va a haber enfrentamiento en España porque ya han reconocido a un gobierno, lo cual siempre ha sido visto como algo bastante cobarde, porque el gobierno de Franco no era el gobierno legítimo. Las fuerzas republicanas también estaban ya bastante divididas entre dos facciones, unos que querían resistir hasta el final y otros que preferían negociar para intentar salvar los muebles. ¿Vale? En este contexto se encuentra el coronel Casado. El coronel Casado era partidario de negociar la rendición. Entonces, cuando Negrín y el gobierno de la República deciden enviar a Casado a Madrid a negociar, ven que Casado no va a combatir contra Franco, sino que va a darles la rendición. Y entonces Franco le dice que o rendición total o nada. Y al final le acaban dando esta rendición total, es decir, los que preferían negociar se acaban imponiendo y le acaban concediendo la rendición total a Franco, con lo cual finalmente el 1 de abril de 1939 es cuando se da el parte de guerra con el que concluye de manera oficial la guerra civil, el 1 de abril de 1939. Los pocos gobernantes que quedan de la República en España, como Negrín, deciden exiliarse a partir de la posición Yuste. La posición Yuste es una zona donde se construye una pista de aterrizaje, en este caso para despegar. Está ubicado en Petrer, pero lo llaman posición Yuste un poco de incógnito y para desorientar, porque Yuste está en Extremadura y esto está en Petrer. Entonces, desde Petrer el gobierno republicano huye abandonando al pueblo que aún le defendía. Y estas personas marcharán al exilio y ya no volverán más hasta que se inicie la transición a la democracia. Entonces, con esto vemos que finalmente con la rendición, con la negociación por parte de republicanos como el coronel Casado, acaba la guerra civil finalmente controlada por el bando sublevado dirigido por Franco el 1 de abril de 1939. Pero antes de terminar esto es importante recordar nuestra memoria y recordar lo que sucedió en Elche y en Alicante durante la guerra civil. Bien, Alicante, la zona alicantina fue uno de los últimos bastiones, como veis aquí,
en tomar el bando nacional. Alicante resistió durante toda la guerra civil, entonces era un objetivo claro para los nacionales, para los sublevados. Por eso encontramos en esta zona tanto refugios antiaéreos como el que habéis visto en Alcoy, el que se está excavando aquí en Elche junto al ayuntamiento y en Alicante. Es decir, en muchas zonas hay muchos refugios antiaéreos. ¿Por qué se construyen? Pues también motivados un poco por lo que sucedió en Alicante el 28 de mayo de 1938. En 1938 hubo una recolección extraordinaria de sardinas y las vendían muy baratas en el mercado y también en la zona del mercado de la verdura, que está justo detrás del mercado. Es la plaza que hay justo detrás del mercado central de Alicante. Esta zona fue bombardeada a las 11:15 intensamente por la aviación italiana, ya que tenían unas alarmas antiaéreas, pero este día no sonaron. Entonces, se conservan en el interior del mercado central, se conserva el reloj parado a la hora en la que fue el bombardeo y la alarma, la alarma antiaérea que no sonó esa mañana. Al no sonar la alarma antiaérea el bombardeo produjo mucho más víctimas mortales. Se cuentan un total de más o menos 300 muertos, casi todos mujeres y niños, porque las mujeres tradicionalmente eran las que se encargaban de ir a la compra y muchas veces acompañaban a sus madres. Entonces, en el mercado central de Alicante, como hemos visto, aún se conserva esto. Y en esta plaza hay una placa conmemorativa que es Plaza del 25 de Mayo, que se colocó en estos últimos años porque partidos conservadores hace unos años se negaban a colocar esta placa porque decían que colocar esta placa conmemorativa era reabrir viejas heridas. Yo no pienso que sea reabrir viejas heridas, sino honrar la memoria de esas personas que perdieron la vida en este atentado tan trágico. Franco le hizo una entrevista sobre esto en la revista Times y dijo que el bombardeo por poblaciones civiles es siempre una pena, pero que no existe, que ellos solamente querían tomar objetivos militares. Pues bien, se ha visto en las conclusiones del Comité de Investigación sobre la Guerra Civil Británico, ve que realmente cerca de estas zonas que bombardean no hay objetivos militares, no hay nada de logística militar, con lo cual fue un bombardeo claro contra la población civil con ánimos sangrientos sin más. Por otro lado, también tenemos la huida masiva de alicantinos hacia Orán y para ello la Federación Provincial Socialista de Alicante fletó 2 barcos, el Stambrook y el Marguerite, para que partieran hacia el exilio los republicanos que estaban en contra. Estos barcos también son fletados por el gobierno británico y les llevan hacia Orán. En estos barcos iba esta señora ilicitana, Elia González, que durante mucho tiempo pues, ha estado contando cómo fue la vivencia en este barco. Imaginaos la de gente de todos los puntos de la provincia de Alicante, incluido Elche, que fueron hacia el puerto. Pues fueron hacia el puerto con el objetivo de tomar estos barcos, partió el Marguerite, partió el Stambrook y hubo mucha gente que se quedó en el puerto de Alicante esperando a que llegara otro tercer barco para llevarles, pero este tercer barco nunca llegó. Lo que sí que llegó fueron las tropas italianas por mar y las tropas de Franco por tierra, que hicieron una masacre en el puerto de Alicante y a muchas personas se las llevaron a campos de prisioneros, ya fuera en lo alto del Castillo de Santa Bárbara, donde encontramos estos grafitis, como este de Prisionero Rojo, 1939, o se construyó un campo de exterminio en Albatera. Un campo de exterminio que para taparlo después se construyó encima el pueblo de San Isidro y ahora ya se ha visto, campo de exterminio, campo de concentración. En este momento pues se ha puesto una placa conmemorativa que han ido gente con los colores de la bandera de nuestro país a ofender a estas víctimas, lo cual yo lo veo un atentado terrible. Y os pongo esto un poco para que recordéis nuestra memoria, porque al final lo que no se recuerda es como si nunca hubiera existido. Y espero que os haya servido esta explicación.